Hola, ¿cómo van? Bueno, hola, hola. Bueno, ya estaba publicando como tal el link. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bueno, estamos aquí comprobando esto nuevo para mí, este en vivo. Les agradezco a todos los que se están conectando. Vamos a esperar. No tiene sonido. Ok. Ok. Espérame un momento, ya lo configuro. ¿Firma? Sí, ahora sí me están escuchando, por favor. Ahora sí creo que ya estamos. Bueno, les estaba diciendo que es nuevo para mí estar por estos medios aquí en este en vivo. Gracias a los que se han conectado. Estamos compartiendo el link. Regálenme un momentico y ya iniciamos. Hola, hola a todos, hola. Bueno, ya ahí se está compartiendo, vamos a esperar un poquitico que se unan a alguien más. Bueno, les cuento para los que se han conectado, ya está este momento. Nos tocó hacerlo aquí por Instagram, porque en Facebook, digamos que hay una norma de tener 60 días como tal de creada la página. No hemos cumplido todavía esa norma, entonces hasta hace poquito me di cuenta de que no podía hacer el envío por ahí. Entonces vamos a esperar un poquito, ya publiqué el link para que se puedan aquí conectar y estar en el envío. Gracias por los que están ahí todavía. Sé que hay mucha curiosidad, sé que hay de pronto muchas preguntas por ahí, si quieren poderlas, si quieren hacerlas, las pueden hacer. Recuerda que este en vivo lo estamos haciendo preguntas y respuestas sobre los videos que publiqué en Mente Sana en Facebook. Bueno, por aquí también ya hay unos videos que también he publicado sobre mi proceso de fractura de tibia superior de mi pierna derecha. Ese es por lo que estamos aquí. Entonces, hay muchas preguntas, digamos, que me motivó en realizar este en vivo, estos minuticos, porque hay muchas preguntas que me han dado en la cajita como tal, que hice en Mente Sana, en las historias y en mi WhatsApp. Bueno, hay algunas personas que tienen estas, perdóname, mi número y bueno, me han hecho algunas preguntas que las tengo también por ahí, y la idea es poderlas contestar. Digamos que el proceso no ha sido fácil, pero lo que quiero, por lo cual he transmitido estos videos con cada uno, es poderles llevar que sí se puede, que realmente a pesar de las adversidades, a pesar de el proceso difícil que cada uno está pasando, sí se puede salir adelante. No es fácil, porque realmente no fue fácil, pero sí realmente se puede hacer. Hay una pregunta que me realizaban y yo quiero pues iniciar con esa pregunta. Es, ¿qué la motivó a publicar su proceso? Es decir, ¿qué la motivó a hacer estos videos? Realmente cuando sucedió las cosas que, bueno, los que están aquí saben cómo sucedieron y no quiero como volver a contar todo, pero digamos que fue algo que no lo esperaba, porque obviamente fue un accidente que pasó así como tan rápido y que uno decía algo tan simple como salir a jugar fútbol y que nadie me empuje y que nadie me toque y que me caiga simplemente por pisar mal el balón y me haga tremenda fractura, hace que lamentablemente me pase todas estas cosas y que en el momento pues yo no decía grábenme o tómenme en un video, no, realmente estaba fuera de mi mente.
se fueron dando las cosas. Habían foticos que me pedían, muéstrame tu piernita. Otras, mi esposo me veía tan triste que le tomaba una foto para mandársela a un amigo para que orara por mí. Procesos muy difíciles que, digamos, cuando inicié a caminar, se grabó ese primer momento porque la doctora misma dijo esos primeros pasos de esta nueva vida de Nijivet. Entonces mi esposo, que siempre me acompañó, sacó el celular y grabó esos primeros pasos. Por eso tengo esos videos. ¿Por qué, digamos, inicio con esta pregunta? Porque fueron varias personas que me hicieron esta pregunta de por qué publicó ese proceso. Y si de pronto era que ya desde el principio, oye, esto está como bueno como para realizar videos, no, se fueron dando, el material estaba ahí. Y la motivación más grande de poderlo contar fue cuando ya salí, digamos, de esa depresión, de esa ansiedad, de esa zozobra en la que estaba, porque fue un proceso así. Fue un proceso donde realmente tuve que pasar ese tiempo solo para mí, calladita, llorando y llorando y llorando y diciendo el por qué. Eso fue lo que me motivó, de que a pesar de que yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar? Si yo estaba tan bien, si estaba sirviéndole a Dios, si estaba feliz con mi familia, si, bueno, uno decía, tenía todo súper bien. Y por eso me frustraba como tanto el saber de que los resultados no eran los más favorables en ningún aspecto. Pero cuando ya puedo salir, digamos, ya puedo ver ese horizonte ya diferente, no como lo veía antes, no como lo observaba o como lo estaba viviendo, me motiva a publicar y a crear mi página de Mente Sana para poderles transmitir esto positivo que ha pasado en mí, que es esa fuerza y esa valentía que no la obtuve por mis propias fuerzas, sino por la misericordia de Dios. Soy psicóloga profesional, pero más que ejercer como tal esa profesión, quería transmitirle con estos videos a todos ustedes es la misericordia tan grande y tan hermosa que el Señor tuvo conmigo. Después de que los médicos me dijeron que duraba de 1 año y medio a 2 años para caminar, Dios hizo un proceso conmigo que a los 5 meses aproximadamente estaba ya caminando. Entonces, ver cómo el Señor, a pesar de que me había sucedido todas estas cosas, Dios me estaba ayudando. Y esto hizo de que contara ese primer momento en el primer video de la primera parte de Fractura. Ustedes saben, bueno, los que están aquí saben que yo publiqué en mi estado ya como tal de Nijivet en Facebook todo el proceso de cómo fue, ¿no? Esa caída, esa terquedad en la cual, digamos, el Señor sí me dijo muchas veces de que no fuera a jugar y que realmente no obedecí, no escuché. Me motivó a sacar video como tal, mostrando cada uno de los pasos, mirando en que no había nada concreto, se creía todo perdido. Noticias siempre malas, noticias siempre desalentadoras, pero que en medio de eso el Señor me iba fortaleciendo, Dios me iba ayudando, Dios me iba dando fuerzas, y esa fue la motivación más grande, porque yo dije, sí, Dios estuvo conmigo y el Señor está conmigo. De pronto alguien también puede estar en un proceso mucho más difícil, porque esta es la segunda pregunta que también me han hecho en varias ocasiones.
y como que no tanto en preguntas, sino como que su proceso no es nada para otros procesos que otras personas están de pronto pasando. Y sí, tienen toda la razón. Hay procesos que viven las personas muy duros, procesos en que realmente uno dice, Señor, solo tu misericordia puede ayudar. Pero no quiere decir que el proceso de uno o el proceso de otra persona, si sea por algo pequeñito, no sea importante o no marque una trascendencia en la vida de cada uno, no. Cada uno vive sus procesos de diferentes maneras, así sean unos más graves que otros, pero los viven de diferentes maneras. Lamentablemente yo al principio no lo entendí y obviamente me frustré, me entré en esa ansiedad, en esa depresión, en eso de que, Dios mío, 2 años para poder volver a caminar, para poder volver a hacer mis quehaceres con mis hijos. Es difícil pensar en eso, pero se le olvida a uno que obviamente hay un Dios tan maravilloso, tan bueno, que Él lo escucha a uno y lo saca adelante. Entonces, esas dos preguntas, digamos que han sido las más frecuentes y que realmente es por lo cual hice los videos, y desde el video 1 hasta el video 3 cuento la grandeza y la misericordia de Dios. Hay otra preguntita también, bueno, no sé, por aquí están también escribiendo. Gracias a los que se están conectando. Bueno, digamos que estábamos mirando que el envío se pudiera hacer por Facebook, pero como les dije al principio no se ha podido realizar debido a que la página pues no tiene sino solamente menos de 60 días de creada, entonces nos tocó aquí por Instagram. Bueno, aquí hay una que me dice, Dios te bendiga, Niri, necesitas una nueva operación. Bueno, sí, digamos que esa es también una pregunta que me escriben mucho, sobre todo en el WhatsApp, mis amigos y todo, donde me preguntan eso, Niri, ¿por qué? ¿Por qué necesitas una segunda cirugía? Los médicos, el cirujano que me estaba atendiendo en la clínica del Occidente, bueno, es un cirujano muy reconocido, fue un cirujano que por solo la misericordia de Dios llegó en ese momento a asumir ese reto de poderme hacer esa cirugía, porque realmente ningún ortopedista de la clínica se atrevía a realizarlo debido a las complicaciones en las que estaban. Fue una fractura múltiple. No fue solo 1 o 2 pedazos, fueron aproximadamente entre 10 a 15 pedazos que se desboronó. Hay unos huesos como tal que fueron tan pequeñitos que no los tuvieron que hacer un injerto. Entonces, ¿por qué se necesita una segunda operación? Porque donde va como tal la rodilla, esa rótula y esa tibia superior no resistió la alineación de como tal la rodilla. Entonces, para el cirujano que me operó por primera vez, él me dice que la rodilla está desalineada, digamos, por eso no tengo tanto equilibrio, pierdo como tal estabilidad en algunas ocasiones. Esto ha generado también un desgaste ya en la rodilla izquierda. Entonces ellos dicen que con esta segunda cirugía hacen una corrección como tal de la alineación, pero esto todavía digamos que estamos ahí en veremos, porque todo depende de los resultados que en agosto lleve, de unas radiografías, una tomografía, porque me van a mandar a hacer algo como un poquito más profundo para saber cómo lo grave que está como tal la pierna. Depende también si ya pegó todos los huesos, porque hasta el mes de mayo aún no había pegado. El médico que me vio en el mes de junio con los resultados de mayo me dijo, no entiendo cómo caminas, si tienes aún todavía muchos huesos todavía sin pegar, no entiendo cómo no te duele. Y me hacía de un lado, me hacía ejercicios por otro lado, y yo no, bien.
Entonces vuelvo y digo, solo es por la misericordia de Dios, o sea, es decir, solo porque el Señor tuvo misericordia en, en ayudarme y me sigue ayudando, realmente el Señor me sigue ayudando. Entonces, debido a esto, dependiendo de esos resultados, dependiendo de lo que ellos miren, si ya pegó todos los huesos, me hacen esta segunda cirugía. Ellos dicen que aprovechan para hacer la alineación de rodilla y poder sacar el material porque ya se cumpliría un año del accidente, es decir, de la operación. Estamos esperando cuáles son los resultados, qué es lo que quiere Dios. Si me preguntan de pronto si estoy de pronto inquieta, ansiosa o si de pronto no, estoy como tranquila, estoy como esperando que el Señor haga la obra y Él es el que decide si necesito una segunda cirugía para alineación como tal de rodilla o simplemente para sacar material. Sí o sí tengo que entrar a una segunda cirugía por sacar el material que hay en la pierna porque tengo 5 como tal platinos, tengo un disco, tengo muchísimos tornillos. Esto hace que obviamente no esté bien porque es demasiado el material que tengo ahí en la pierna y entonces sí o sí tienen que sacar. Pero pues para la alineación de rodilla, que es lo complicado porque volvería al punto cero, es lo que estamos esperando. Pero pues bueno, estamos esperando también en la voluntad de Dios y qué se puede hacer. Hay una pregunta que me llegó cuando hice las preguntas en la cajita y en Mente Sana en Facebook, sobre por qué no contestaba los mensajes, digamos, en Facebook que me escribían por Messenger, por eh, WhatsApp, y por qué como que dejaba como en visto en algunas ocasiones. Creo que yo lo comenté en el segundo o en el primer video de fractura que publiqué en Mente Sana. Para mí era muy difícil poder transmitir realmente, poder decir qué me había pasado y el por qué. Si me preguntan aún todavía, me cuesta hablar del tema, de poder decir, es que me pasó porque fui desobediente. Y muchas personas dicen, no, lo que había que pasar pasó. Sí, pero yo sigo insistiendo que uno tiene que escuchar la voz de Dios. Entonces, en el momento yo no tenía la capacidad de poder responder, hola Niji, ¿cómo estás? Yo sé que de la otra parte pues era fantástico, era lo mejor de pronto poder transmitir, decirle no, gracias por tu ayuda, gracias por tus oraciones, gracias por estar escribiendo, pero definitivamente para mí eso me costaba. El simplemente saludar me pesaba en las manos porque yo solamente vivía enfrascada y estaba en una burbuja donde solo había negación, donde solamente había tristeza, donde yo no tenía esperanza, donde yo decía no voy a poder, donde acá juega un papel muy importante, fueron mis hijos. Entonces, ver cómo ellos también vivieron esta situación y lloraban y le decían al Señor en los devocionales, porque era como lo que me daba paz y tranquilidad en ese momento, como Señor, porque a mi mamá, porque si mi mamá te servía, Señor, porque mi mamá, si mi mamá es tan linda. Claro, ellos como que le reclamaban al Señor y uno como que se sentía destruido. Eso hace de que realmente uno no quiera contestar nada de mensajes. Y sí, muchos mensajes estuvieron ahí en visto, por eso en el último video lo quise mostrar algunos, porque pues yo sé que se me quedaron muchísimos, pero sí realmente mostré algunos mensajes que aunque los leía y me llegaban al corazón, no era capaz de contestar, porque si contestaba sé que había otra pregunta ahí. Entonces, y tenía que seguir una conversación y
lo que menos quería era hablar, lo que menos quería era conversar, lo que no quería era poder tener una conversación fluida. Entonces, por eso es. De todas formas, todos saben que yo los quiero mucho, los amo mucho y que esos mensajes llegaron a mi vida en el momento adecuado, esas oraciones que hacían. Realmente fue muchas las personas que se unieron y que me ayudaron en oración a pedirle al Señor por ese estado de ánimo y por la recuperación que estaba viviendo. Quiero contarles un poquito también sobre ese proceso que viví durante la cirugía de esas 8 horas. En una pregunta que me realizaron me decían, bueno, contaste todo, pero no contaste cómo fue tu proceso en la clínica. Y sí, realmente me lo quise saltar porque fue el más doloroso para mí, fue el más frustrante. Fueron 25 días aproximadamente en la clínica desde el momento 3 de septiembre que me accidenté, y fue el más doloroso, porque duré prácticamente 5 a 6 días para que me hicieran la operación porque estaba muy hinchada la pierna. De ahí, esos 5 o 6 días fueron eternos, sin poder comer, sin poder hablar, porque me tenían con miles de medicamentos. Llegaba mi esposo, me miraba, yo solo le decía hola y ya, no quería nada, no quería que me hablara, no quería absolutamente nada. Entonces todo esto hizo de que como que los días fueran como más lentos, mucho más lentos, y mi vida realmente cada día se iba como apagando en ese estado de ánimo, se iba apagando. Y a mí me daba fortaleza a Dios, o sea, a pesar de que yo como que me negaba, pero Dios me decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Fueron momentos muy difíciles en esa cirugía. Cuando viene el médico el domingo y me dice, listo, te vamos a operar el día de mañana, que era un lunes, 9 de septiembre, me dice, ya está todo, viene el cirujano como tal, el mejor cirujano de aquí de la ciudad de Bogotá en ortopedia, para poderte operar. Y yo digo, Dios mío, aquí fue. Yo tengo antecedentes muy malos con la anestesia y ese era mi miedo. Yo decía, Dios mío, Señor. Entonces el cirujano me dice, vamos con anestesia general o anestesia local. Y yo de una vez dije, general, porque yo no quería saber de nada, porque me daba muchos nervios. Listo, él anotó y me dice, la cirugía dura de 2 horas y media, 3 por lo complicado. Yo, bueno, no hay problema. Lo máximo que yo había durado era 45 minutos, 1 hora, que creo que duró una cesárea, la verdad no sé bien el tiempo, pero era lo máximo que tuve mis hijos por cesárea. Llega ese día lunes, obviamente con una ansiedad altísima, con los nervios súper altos, con todas estas expectativas, pidiéndole al Señor que me ayudara, que yo saliera adelante, y efectivamente pues ingreso a las 3 de la tarde, pero estando ahí ya para hacerme la anestesia general, el anestesiólogo me dice, oye, ¿tú por qué no te dejas aplicar anestesia local? Y yo le digo, no, porque me va muy mal, cuando me aplican la inyección me pongo muy mal. Bueno, yo le doy mis razones y él me dice, ay, tú no deberías de ser terca. Y esa palabra a mí me marcó. Yo dije, Dios mío, estoy aquí por terca. Entonces, ¿por qué me dice eso, hijo? Porque tú cuando despiertes en la general, tú vas a sentir tu pierna que la quieres, mejor dicho, ir. O sea, tú quieres que tu pierna no la quieres ni ver del dolor tan terrible. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no me pueden colocar? Dijo, no, porque es que vamos a colocar anestesia general, no local. La local yo te duermo de la cintura para abajo, pero tras derecho aplico más anestesia en la pierna derecha. Y o sea, hay algo ahí impactante que yo escuché como una voz que me decía, haga caso. No hizo caso y por eso está ahí, haga caso.
Y efectivamente yo dije, no, o sea, no puedo seguir en la terquedad. Y yo dije, listo, nos vamos con anestesia local. Y sí, gracias a Dios, porque la cirugía que iba a durar 2 horas y media, 3 horas, duró aproximadamente 8 horas. 8 horas y media casi. Yo salí casi a las 9 horas. Durante esas 9 horas, las más largas, en un quirófano completamente consciente de lo que estaba pasando. Más de 1 hora con mi pierna totalmente abierta, según yo escuchaba, y los médicos diciendo, no sé por dónde empezar. Y el médico le decía, estudiémoslo por este lado. No, no se puede, porque es, mira, pero este pedacito, no. Y si hacemos un injerto, todas esas voces yo escuchaba y decía, Señor, por favor, ayúdalos, Señor, dales entendimiento. Yo solo oraba y me refugiaba muchísimo en Dios, en orar, en cantar, en darle gracias a Dios. Por ahí estaba, hay una pregunta que si mi vida estuvo en riesgo. Sí, en esos momentos perdí mucha sangre. Entonces, bueno, en sí fueron 3 ocasiones en que mi vida estuvo en riesgo por una cirugía, que a veces uno dice, pero una cirugía tan simple y tremendo shock. No, es que realmente fue muy compleja. Y esto hizo que en un momento mi corazón empezara a bombear, es decir, empezara a latir más suave, y empezaron a bajarse mis signos vitales. Empezaron a sonar todas las cosas aquí. Yo tenía 4 médicos de la cintura hacia arriba y como 10 hacia lo que era la pierna. No había ningún practicante, eran ortopedistas de ahí de la clínica, que durante esas 8 horas salían, operaban a alguien en otra sala de cirugía y volvían a la mía. Y yo decía, Dios mío, así estoy tan mal, porque volvían nuevamente ahí. Iban y volvían y así, o sea, porque no podían detener, pero venían más médicos porque mi cirugía estaba complicada. Cada vez que pitaba y avisaba con mi corazón de que se estaba deteniendo, y claro, yo sentía obviamente el mareo, el como que ya no podía ser, pensaba en mis hijos y le pedía al Señor, le decía al Señor que me ayudara. Señor, yo tengo mis hijos, Señor, Emily Sofía, Samuel y mi esposo me necesitan. Señor, mis hijos me necesitan. Invocaba el nombre de Jesús y yo oraba, creo yo que aproximadamente unos 5 minutos, y volvía todo a su normalidad. Y cada vez que me pasaba eso, yo volvía y decía, Señor, mis hijos me necesitan, Señor, yo no puedo dejar a mis hijos solos. Emily Sofía y Samuel me necesitan, Señor, mi esposo me necesita. Y eso el Señor me sacaba. Y me acordaba de todas las personas que estaban orando en ese momento, que en ese momento estaba orando toda la iglesia aquí en San Gabriel, estaba orando todas las personas, las esposas de los pastores, estaban orando los pastores, había, o sea, amigos, mucha gente rodeada de oración. Y yo decía, Señor, escucha a todas esas personas. Señor, solamente te pido que escuche. Estas cosas, digamos que no las podía transmitir por medio de los videos, porque yo decía, ¿y cómo transmito todo lo que me pasó en una sala de cirugía? Pero por eso quise hacer este en vivo, porque realmente que más allá de todo lo que ustedes vieron en los videos, hay cosas que tuve que vivir, como esas en sala de cirugía tanto tiempo, que fueron muy duras, pero que el Señor me ayudó. Después de tanto tiempo de esperar, mi esposo ya desesperado, no le daban razón, ella sigue en cirugía, sigue, pero ¿cómo es posible si eran solo 3 horas y sigue en cirugía? El médico dice, por fin, y le dice a los demás que ya podían proseguir ya con todo lo otro. Y se acerca y me dice, muy valiente, porque sé que estás sintiendo. Yo sentí a partir como después de las 5 horas, empecé a sentir las manos de los médicos
empecé a sentir cómo descargaban los instrumentos en la pierna. Empecé a sentir, no dolor, porque no había un dolor, pero sí a sentir la palpación de lo que me estaban haciendo y cómo atornillaban, cómo taladraban, o sea, era una cosa impresionante. Uno parecía, no estoy en una sala de cirugía, sino como en otra cosa. Como hacían presión tan duro que a veces sentía como el dolor, pero yo tomaba aire y decía, no puedo que me dejen, porque ahí sí era anestesia general. Ahí entendí porque el Señor me estaba diciendo de que no me hicieran anestesia general, porque muy probablemente yo me hubiese despertado y todavía, digamos, estaban en la cirugía. Y claro, de inmediato los médicos, el anestesiólogo se da cuenta y no lo permite, pero hay un porcentaje donde las personas a veces en ese despertar sienten dolor, y muy probablemente podría haber yo sentido dolor y hubiera sido pues las cosas más graves. Yo dije, bueno, gracias a Dios, porque hice caso y fui consciente de lo sucedido, pero me llenaba de valor de que podía hacerlo y que el Señor estaba conmigo. Pasa esas 8 horas solamente agarrada del Señor, y diciéndole al Señor que me ayudara, pero salgo y de inmediato ellos hacen la orden de salida, porque eso era para el que estaba y el que me recibió, era una operación pues normal, de tibia superior y ya. Yo duré 3 horas en sala de recuperación y a las 4 horas ya me iban a dar salida. Yo me siento muy mal, yo empiezo a trasbocar, se me empieza a subir la tensión, y a pesar de eso, y a pesar de esas cosas, me dan salida. Una negligencia de parte de los médicos, de las enfermeras, de la enfermera jefe, y dicen, no, eso es normal. Entonces mi esposo le dice, pero si está trasbocando, está muy mal, mire la tensión como la tiene. No, me colocan en una silla de ruedas, pero yo me desgonzo completamente, yo no podía, yo le decía, eso no puedo. Entonces eso me dijo, tú tienes que poder, tienes que sacar fuerzas porque ya te van a dar salida, ¿cómo te voy a ir? Y en un momento ingresa la otra jefe que recibía turno y dice, ella está muy mal, ¿cómo le fueron a dar salida? Y él le dice, es que es lo que no entiendo, doctora. Y de inmediato me ingresan nuevamente a sala de recuperación, me empiezan a colocar todos los aparatos, y yo estaba a punto de tener un paro en mi corazón. De inmediato llamaron a reanimación, me dijeron, suban por favor, necesitamos reanimar al paciente, bueno, tal. Dieron las características y yo dije, Señor, le dicen a mi esposo, y yo le digo, Señor, ayúdame, porque mis fuerzas ya no daban. Claro, mi corazón no estaba respondiendo, mi tensión estaba supremamente dura. Me rodearon, me empezaron a hacer la animación, yo medio consciente de lo que estaba viviendo, y yo solo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame porque mis hijos me necesitan. Y ese era mi pensamiento más fuerte, Señor, ayúdame por favor, no deje que mis hijos pierdan a su mamá, yo necesito estar con mis hijos son muy pequeños. Yo le decía, Señor, es que mis hijos son muy pequeños. Sin embargo, las fuerzas no daban ni siquiera para orar. Hay un momento en que no recuerdo, no sé que desperté y ya estaba en la camilla. Tenía el celular como en el oído, y vi a mi esposo y le dije, ¿qué pasó? Me dicen, no, te estaban reanimando, pero hicimos una oración por ti. Me dejaron hacer una oración por ti. Eso lo conté en uno de los videos. Y el Señor volvió a su normalidad mi corazón. Me iban a hacer una transfusión de sangre porque por eso estaba teniendo esos problemas, digamos, de que no bombeaba bien el corazón porque no había sangre en mi cuerpo. Pero el Señor empezó a subir esa sangre en mi cuerpo, empezó a regular todo, y Él hizo un milagro en ese instante para que yo no volviera a tener un episodio de pronto más grave que hiciera que me pasaran
a cuidados intermedios o a cuidados intensivos. Es decir, que en todo ese proceso vi la mano de Dios, vi la misericordia de Él. Son cosas que no conté en los videos y por eso quería hacer este en vivo, porque a veces cree uno que estar en una sala de cirugía es normal, o bueno, sí, uno dice, le da temor, miedo, pero cuando uno siente como la muerte así como tan encima, como que uno dice, por algo tan simple, porque uno puede decir tan simple como una fractura en un pie, pero sí, fue bastante doloroso, fue bastante, podríamos decirlo, frustrante, en que uno no podía hacer nada sino esperar y esperar en Dios, porque ahí era el error, que yo no sabía que realmente tenía que refugiarme, o sí sabía pero me negaba, como en que simplemente quiero que las cosas se den ya y mi recuperación ya, porque a pesar de eso duré todavía 20 días en la clínica por muchas complicaciones. A raíz de eso se me vinieron muchas complicaciones en mi salud y no me daban la salida. Tanto así que dan permiso a que mi hija ingrese a la clínica porque yo estaba entrando en una depresión tremenda. Entonces el médico dice, necesitamos que ella vea a uno de sus hijos. Samuel ya sí no tiene sino 5 años. No le daban permiso por nada del mundo. Mi esposo lucha para que Emily Sofía, que es la mayor, en esa tenía 10 años, ingrese. Para mí me llenó. Y efectivamente a los 3 días pude salir de la clínica, porque era mi depresión y mi tristeza la que no me hacía que mis signos vitales se regularan, sino que al contrario bajaran, se subieran, se me subiera la tensión, me dio fiebre, y estos síntomas iban cogidos de esa angustia y esa tristeza de no poderlos ver. Mi camilla justamente quedaba en una ventana a la calle y ellos desde allá me miraban y me hacían carteles. Eso tampoco lo mostré en los videos porque nunca grabamos, nunca se tomó una foto porque se vivía el momento. Era un instante nomás que yo podía medio hacer así porque pues con la pierna no podía y poderlos ver. Ella ingresa, para mí fue llenarme todo. Claro, el momento de despedida fue tremendo, ella no se quería despegar, decía, papi, no me saquen. Pero ver cómo el Señor la usó a ella para que yo pudiera decir, yo tengo que salir de aquí, y fue así. Yo al otro día me levanté, yo dije, yo tengo que levantarme porque no me daban salidas y yo al menos no me sentaba porque yo no me podía sentar. Yo decía, no, yo tengo que salir de aquí, tengo que salir o salir de esto. Y sí, realmente cuando uno se propone en Dios, en salir en victoria a pesar de los diagnósticos o a pesar de lo que uno está viviendo físicamente, porque es que su cuerpo está pasando por un proceso, no es solamente mental, porque a pesar de eso mental en que uno está viviendo, que es muy duro, todos los procesos, si yo les mencionara todos los procesos mentales que yo tuve que pasar, fueron tremendos. Este proceso hizo de que yo creara mi página de Mente Sana, porque realmente uno dice, bueno, como psicóloga, ¿cómo no se podía autorregular? ¿Cómo no podía buscar esas técnicas para poder ella? No, uno también es ser humano, y a pesar que uno sabía que uno tenía ese conocimiento, no lo aplica. Realmente uno no lo aplica, porque es muy difícil, es muy difícil. Eso era lo que quería de pronto contarles. Digamos que el tiempo se ha ido, no puedo ser muy breve en las preguntas, entonces el tiempo se ha ido ya. Sé que de pronto hay más preguntas. Yo tenía como aquí anotadas como unas 10 que me llegaron ahí en la cajita, pero puedo decirles que de todo este proceso realmente aprendí que necesitamos confiar más en Dios, en tener nuestra mirada más puesta en el Señor.
creemos y nos creemos autosuficientes para poder salir adelante. Y no es así. Aquí las capacidades y las fuerzas las da Dios. Procesos psicológicos que uno vive y que a veces tiene cómo poderlos desarrollar y cómo poder ayudar y yo ayudo a muchas personas, incluso estaba ayudando a muchas personas en salir de una depresión, en salir de una ansiedad porque tenía pacientes en ese momento y que me tocó decir no puedo seguir con el proceso, mandarles un mensaje de texto y hasta aquí llegamos, porque mis fuerzas no daban, aunque tuviera el conocimiento, pero mi mente también estaba pasando por un proceso muy difícil. Eh, Aunque era sencillo y se veía muy sencillo, el, el panorama pues no me daba como esa fortaleza de decir, ay no, es que ya en 2 meses me va a recuperar, un mes no. Esto sigue, el proceso sigue. No puedo bajar ni subir escaleras bien, todavía salir a la calle me da miedo, me frustro, siempre tengo que estar cogida de alguien porque realmente pierde uno como esa confianza de caminar sola, de estar, porque llevo mucho tiempo dependiendo de alguien y me están dejando y es duro que me digan y mi esposo es el que más ahí, déjala que ella ya puede caminar sola, déjala cruzar ese puente que ya puede hacer. Y sí, lo puedo hacer, pero claro, me da miedo caerme, me da miedo que solamente me tropiece y que algo pase en mi pierna. Uno tiene muchos temores. Todavía aún hay temores, todavía hay cosas que uno dice, no he superado. Pero todo es un proceso y todo es un alcance que uno vive y que bueno, gracias a Dios por todo lo que uno ha tenido que vivir o por lo que he tenido que vivir porque he aprendido muchísimo. Desde el momento de la cirugía hasta cuando hace unos meses me dijeron, listo, nos vamos a un segundo nivel que es rendimiento de alto rendimiento, ejercicios de alto rendimiento, aún todavía no he iniciado, les cuento, les estaré por ahí grabando algunos videitos de cómo me va, porque voy a empezar a trotar, a montar bicicleta, eh, a correr, y son cosas que en el momento no puedo hacerlos. Intento y no lo puedo hacer por el dolor, porque me lo impide la mente misma, como que no, como que se le olvidó correr, se le olvidó trotar, se le olvidó, y todo es un proceso de que hay que hacerlo. Y voy a iniciarlo ahorita, finales de julio, yo creo que ya salen todas las terapias y bueno, ahí les estaré contando cómo me va con esto. Gracias a todos los que se conectaron, a los que van a ver este videito ya después de este en vivo. Quería dejarles y sé que hay preguntas ahí que de pronto no contesté, pero las que más se repetían era como ese proceso en la cirugía, si me tenían que hacer una segunda cirugía, ya se las contesté, qué me motivó a hacer como tal los videos, también ya se los contesté. Bueno, creo que resumí ahí en 3, 4 preguntas las otras preguntitas que eran muy similares. Gracias por estar ahí. Gracias, amiguita Connie, porque siempre estás conmigo. A mi esposo, mis hijos, mis amigos, siempre. Gracias, mi familia, que han sido un apoyo incondicional. Créanme que en estos procesos es cuando uno ve realmente quién está ahí. A pesar de que yo no contestaba los mensajes, yo sabía quién me estaba escribiendo. Hay personas que dicen, ay, yo nunca te escribí porque yo no quería interrumpir, sabía por qué estabas pasando. Y uno decía, sí, pero esos mensajes llegaban, yo los leía y me llenaban. También es respetable el que no escribió porque simplemente le daba pena, porque sabía de pronto el proceso que uno estaba viviendo. Y es respetable. Pero créanme que esos mensajes sí llegan al corazón, aunque uno no conteste. Y hay algo que me deja una enseñanza, es, uno está ahí hacia una persona, está ahí dándole el 100% a una persona sin recibir nada a cambio. Si yo puedo escribir 1000 veces y no me contesta,
no importa, porque de esas 100 veces, una o la 101 me puede contestar. Y sí hice mucho con esos mensajes. Entonces uno siempre tiene que estar ahí a pesar de que no haya una respuesta positiva, porque uno no sabe por lo que está sucediendo las otras personas, cómo los está sintiendo, cómo está autorregulando esos pensamientos, esas frustraciones, esa ansiedad, esa depresión, cómo la está gestionando, cómo se está de pronto autodestruyendo a sí mismo, porque lamentablemente uno no piensa sino en cosas malas, uno solamente se enfrasca en lo que le pasó y por qué a mí, por qué a mí. Pero bueno, gracias a Dios porque de esta uno sale y solo por la misericordia de Dios. Aquí vamos, les estaré contando cómo nos va cuando me hacen la segunda cirugía. Confiamos y le pedimos al Señor que todo salga muy bien y que eh, bueno, ya pueda nuevamente hacer mis quehaceres normal. Porque sí, a veces uno se frustra en no poderlos hacer, pero gracias a Dios por todo. Un abrazo, gracias a todos los que se conectaron, a los que van a ver este videito más adelante. Muchas gracias. Estaremos ahí hablando. Recuerden seguir aquí en Instagram, Mente Sana. Y los que no sea, de pronto no están siguiendo también Mente Sana en Facebook. Por allá también nos estaremos viendo con más contenido. Un abracito para todos. Dios me los bendiga.